Listo. Primero buen día con todos. Primero voy a empezar con la clase y al final tomo la asistencia. ¿Ya? Para que estén atentos. Entonces, vamos a continuar. Ya habíamos trabajado lo que es la diagramación de redes. Habíamos estudiado lo que abarca un análisis de estudio de redes. Mencionábamos que en las redes nosotros tenemos que conectar un, un escenario inicial donde se van a enlazar por medio de arcos cada uno de los nodos. Recuerden que la definición de arco es la ruta que enlaza la distancia que se conecta a cada nodo y que el nodo no es nada más que cada uno de los lugares a los que se va a llegar. Vimos también lo que es una etiqueta y vimos lo que es la distancia, la distancia mínima cuando se plantea un problema de diagramación de redes. También trabajamos con lo que era el algoritmo. Aprendimos a representar el algoritmo de una red y el algoritmo de una red de distancia mínima. Ahora vamos a ver algo que se llama el problema de la ruta más corta. Este esquema es muy similar a lo que habíamos trabajado anteriormente, solamente que la metodología para encontrar la ruta más corta varía un poco, pero en su principio básico es lo mismo. Y la finalidad que vamos a obtener de esta sesión de clases es aprender a resolver algoritmos de expansión mínima, ¿no? Recuerden que cuando nos expresemos con el término algoritmos, nos estamos refiriendo a que es la representación numérica de la red. Que en la red la dibujamos y expresamos las cantidades y eso también lo podemos expresar en forma numérica a manera de algoritmo. Entonces, eso nosotros habíamos trabajado hasta la sesión anterior. ¿Ya? Y ahora sí. A ver, ayúdeme con la lectura. Señorita Luna, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Buenas tardes. Creo que no me escucha. Sí, mister, tiene problemas con su internet. Está Mm, conectado mediante datos. ya, Eso me está entonces, indicando. ya, no hay problema. Entonces, señorita Melanie. Melanie Montero, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? También tiene problemas con el audio, señorita Montero. A ver, Pierre. Perdón, buenas, ya leo. A ver, dele. Dele, Melanie. Disculpe. Ya. El objetivo primordial consiste en determinar la ruta más corta o el camino más reducido a través de la red. Eh, Construction Company. La Gorman tiene diversos proyectos de construcción distribuidos en un área de 3 condados. En ocasiones los sitios de las construcciones se ubican hasta 50 millas de distancia de la oficina general de la empresa. Como se efectúan varios viajes al día para llevar personal, equipo y suministros hacia y desde los lugares de construcción. Los costos relacionados con las actividades de transporte son importantes. Se pueden describir mediante una red de calles, carreteras y autopistas de las alternativas de transporte entre los sitios y la oficina, para cualquier lugar de construcción determinado en la red Ya, que no sé. listo. Hasta determinada es la lectura. Entonces, miren, como estamos trabajando con los diagramas para determinar la ruta más corta en una red, recuerden que nosotros cuando dibujamos la red establecemos cada uno de los lugares, ¿no? Tenemos distintos lugares que están representados por círculos, que le llamamos nodos, y representamos las distancias que hay entre un punto y otro punto. Aquí en este ejercicio nos indica que tenemos diversos proyectos distribuidos en varios condados, en 3 condados. Imagínense, estamos hablando de una empresa muy grande, donde tiene sus centros de trabajo en diferentes localidades y que se ubican a distancia de hasta 50 millas entre un punto y otro punto. O sea, estamos hablando de una distancia que sí es considerable. Entonces, imagínense tener que transportar materiales,
de suministros, al personal. Entonces, el desgaste que esto involucra para movilizar todos estos elementos, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener identificada cuál es la ruta más apropiada que deberíamos seguir si queremos trasladarnos desde un condado hacia otro o si queremos trasladarnos desde un punto hacia otro punto. Entonces, para estos casos, nosotros nos apoyamos de lo que es el diagrama, la ruta el estudio de la red mediante lo que se llama la resolución por el problema de la ruta más corta. Para ello, este es el caso de una compañía que se llama Gorman Construction Company. Entonces, y tenemos aquí el caso de la ruta, la red de distribución. ¿Cuántos nodos tenemos? Tenemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos tenemos, ¿no? Y vemos que estos son las distintas rutas. Todos los nodos están conectados entre sí. Y para dirigirnos al nodo 1, del nodo 1 al nodo 2, tenemos dos posibles. ¿Cuántas posibles rutas tenemos para dirigirnos al nodo 2? A ver, Douglas, si tú quisieras dirigirte al nodo 2, ¿por cuáles rutas podrías hacerlo? Douglas. ¿Se encuentra Douglas? Sí, hola, ¿cómo está, Buenas ingeniero? tardes. Economista, buenas tardes. Si tú estás, si quisieras ir al nodo 2, ¿cuántas rutas tendrías para llegar al nodo 2? Para llegar al nodo 2, a ver, una por ejemplo, de 4 a 2 hay una, de 3 al 2 hay otra, ¿Todos van? y otra del 1 al 2 también, y la más lejana del 7 al 2. Del 7 al 2. Entonces tenemos que hay 4 posibles rutas que nos llevan al nodo 2. Y así si evaluamos para cada caso, vamos a ver que tenemos distintos recorridos que nosotros podemos hacer. Entonces la pregunta es, ¿qué camino deberemos tomar? Por ejemplo, si estamos en el nodo 6 y queremos dirigirnos al nodo 2, ¿cuál será el recorrido más apropiado que tenemos que hacer para que haya un menor consumo de recursos por concepto de transporte? Recuérdate que son distancias grandes. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Recuerden, estos son los nodos, estos círculos son los nodos en donde están cada uno de los centros de acopio o los lugares en donde opera la empresa. Las líneas representan las rutas, o son los arcos también, como habíamos visto, y estos representan las distancias de recorrido entre un punto y otro punto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que la firma pretende determinar las rutas o trayectorias que minimicen la distancia total que se viaja desde la oficina hacia cada sitio. ¿Listo? Entonces, visto esto, vamos aquí a continuar. Vamos recordando unos pequeños conceptos que ya habíamos trabajado. Vamos a aprender a referenciar el algoritmo dentro de una ruta, o sea, dentro de una red. Y esta referenciación se lo conoce como rotulación. ¿Qué es lo que hace la rotulación? Es simplemente marcar con una etiqueta, que normalmente lo hacemos de esta manera. Ustedes pueden observar acá, en el diagrama, aquí no hay ninguna rotulación, pero normalmente ustedes van a encontrar unos números, ¿sí? Estos números son los que se los consideran las etiquetas. Entonces lo que vamos a aprender ahora es a escribir esas etiquetas. Y vamos a aprender a leer esas etiquetas y saber su significado, porque este lenguaje es universal. Si ustedes mañana más tarde entran a trabajar en una empresa, por ejemplo en una constructora, las constructoras normalmente utilizan este tipo de lenguaje. Ustedes pueden acercarse, siempre tienen una zona donde, en un cartel, donde muestran las rutas de transporte, las rutas de embarque, y todo está referenciado.
está rotulado. Entonces ustedes tranquilamente van a estar en la capacidad de leer ese diagrama y decir, ah, ya, si quisiera ir a tal lado, tengo que irme por tal destino. Entonces, eso es lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, rotulación, ya sabemos que es la marcación de la etiqueta, ¿sí? Recuerden que nosotros vimos etiqueta permanente y etiqueta tentativa. Si la etiqueta tentativa es cuando estamos armando la diagramación, vamos poniendo etiquetas tentativas, pero una vez que ya está plenamente identificado cuál es la distancia más corta, armamos lo que se llama la etiqueta permanente. Entonces, a ver, Michael, ayúdanos con la lectura de lo que es rotulación, por favor. Michael. Sánchez Michael. ¿No está Sánchez? Jordan, ayúdanos con la lectura, por favor. El proceso para encontrar la distancia más reducida desde el nodo 1 hasta cada uno de los demás. Ahí indica la distancia entre el nodo 1 hasta el actual. Y ahí donde está el 4 indica el nodo que procede y el corchete, el rótulo o marca del nodo. Ya, listo. Muchas gracias. Entonces, miren, la rotulación es simplemente el proceso para encontrar la distancia más reducida entre un nodo hacia cada uno de sus siguientes, ¿no? Entonces, ya sabemos, el círculo es el nodo. Siempre vamos a los rótulos, los vamos a presentar por medio de corchetes, ¿sí? Es lo que nos indica de que esto está rotulado. Cuando el nódulo no está definido completamente, se lo hace con paréntesis, entonces sabemos que es un nodo tentativo. En cambio, ya cuando está con el corchete, ya sabemos que es el nodo final, que es la distancia final. El primer número siempre nos va a decir el recorrido o la distancia que hay que atravesar para llegar ¿a dónde? Al siguiente nodo, ¿sí? Al siguiente nodo. Es decir, si nos encontramos en el nodo 3 y queremos ir hasta el nodo 4, ¿cuánto será la distancia que recorremos? ¿Sí? Y el nodo que le precede, o sea, ¿cuál va a ser el que está más cercano? ¿Sí? El nodo más cercano, el recorrido más cercano, siempre nos va a indicar la etiqueta. Ustedes pueden observar acá, en el nodo 4, ustedes están en el nodo 4, aquí, ustedes tienen ¿cuántas rutas? Tienen 1, 2, 3 rutas posibles. Entonces, uno cuando está en estas rutas dice, bueno, ¿y por dónde me voy? Entonces, al momento que te vas a leer en el algoritmo, tú dices, ah, ya, la distancia al nodo más cercano es yéndome por el nodo número 4. Me voy al nodo número 4, acá. Son 4 kilómetros, ¿sí? ¿Ya? Entonces, así es como se lee esta. Entonces, indica el nodo que le procede y esto es la rotulación del nodo. ¿Ya? Entonces, esto recordamos la definición de lo que es un rótulo, una etiqueta, para poder identificar las distancias y poder, obviamente, de encontrar lo que es el algoritmo de la ruta o del algoritmo de la red. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio a calcular las distancias y vamos a empezar a rotular. ¿Por dónde tendríamos que empezar? Inicialmente, ¿cómo nos muestra el ejercicio? Si se dan cuenta de que está todo en un solo tono. Si bien es cierto, esto es una imagen que está en blanco y negro, ustedes pueden darse cuenta que el contraste es bajo, ¿no? Ahora, nosotros vamos a ver de que en el primer nodo, este es el oficina de Goldman, esta es la casa matriz, empezamos rotulando. ¿Cuál es la distancia para llegar a este nodo? Obviamente no hay ninguna distancia porque estamos en la matriz, estamos en el punto inicial, por eso nosotros le ponemos que la distancia es de 0. ¿Y cuál es el nodo que le precede? Su mismo nodo, ¿no? Entonces esto de entrada ya es una etiqueta
permanente. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es definir cuál será el nodo que está más cercano. ¿El nodo 2 o el nodo 3? ¿Cuál será el nodo más cercano que está? ¿El nodo 2 o el nodo 3? Si nos vamos por el dibujo, diríamos que el nodo 2. Si nos vamos por el recorrido, vamos a ver que es el nodo 3. Entonces, comenzamos y identificamos cada una de las distancias. Entonces, para el nodo 2, ¿qué nos dice? Que el nodo que le precede, ¿cuál es? El nodo 1. Para el nodo 3, el nodo que le precede también es el nodo 1. Para ambos casos, el nodo que les precede es el nodo 1. ¿Cuál es la distancia de recorrido para llegar a este? Es de 15 kilómetros, 15 millas. Para llegar al nodo 3, la distancia de recorrido es de 10. Pero miren, aquí nosotros lo vamos a marcar como una etiqueta tentativa. Porque ya vamos a ver que de repente esta distancia no es la más corta. ¿Cuánta es la distancia que hacemos si vamos desde el nodo 1 hasta el nodo 2? ¿Cuánta es la distancia? ¿Quién me puede decir? Sería 15 kilómetros. 15 kilómetros, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros nos vamos al nodo, primero nos vamos al nodo 3 y de ahí subimos al nodo 2? ¿Cuánto sería la distancia de recorrido? Los 13 kilómetros. 13. 13 kilómetros sería una distancia menor, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, al momento que hacemos esto, esta etiqueta va a actualizarse, ¿sí? Entonces, eso es lo siguiente que tenemos que hacer. Primero, identificamos las distancias y conforme va evolucionando, vamos actualizando los recorridos que se hacen para cada uno de los nodos o para cada uno de los arcos. Asignamos las etiquetas tentativas, que eran 15, 1, 10 y 1. Y obviamente vemos si dentro de estas opciones que hay para llegar al nodo 2 y al nodo 1 y al nodo 3, ¿cuál resulta la mejor? Para el nodo 2 tenemos dos formas de llegar por estos recorridos. Vamos de manera directa, son 15. Y si nos vamos por el nodo 3 y regresamos al nodo 2, vemos que el recorrido son 13, es una distancia menor. Entonces, para este caso, se actualiza la etiqueta y ahora tenemos que la distancia de recorrido más corto va a ser, ya no 15, sino va a ser 13 kilómetros, pero tienes que pasar por el nodo 3. Entonces ahí tienes el recorrido más corto, que son 13 kilómetros, pasando por el tercer nodo. De ahí tenemos ya armada esta etiqueta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Una vez hecho esto, le asignamos ahora sí la etiqueta permanente al nodo 2. ¿Cuánto nos queda? 13 kilómetros pasando por el nodo 3. Entonces tenemos 10 y 3 que son 13. ¿Ya? Entonces, de igual manera, ¿cuál es el nodo que nos sigue? Nos siguen los siguientes nodos que son el 7, el 4 y el 5. Y así mismo marcamos las distancias. ¿Cuántas son las distancias que tenemos? Las distancias directas. 13 más 17, ¿cuánto es? 30. 30, ¿no? Entonces sumamos 13 más 17, ponemos 30. ¿Por qué? Porque estoy poniendo la distancia directa, ¿no? No la intermedia. ¿Sí? Esta es la forma como lo tienen que ir trabajando. Para que así cubran todos los aspectos. Entonces ponen la distancia directa. Es 30 y pasando obviamente por el nodo 2. Para el cuarto, ¿cuál es la distancia directa? Es directamente desde el nodo 2. Aquí tenemos 13 más 6, 19. ¿Sí? Tomamos la referencia directa. 13 más 6, 19. Y obviamente el nodo que le antecede es el nodo 2. De acá, para el 5, tenemos dos opciones. O vamos por el cuarto, o el nodo cuarto, o vamos por el nodo 10. Entonces,
siempre tomamos la distancia directa con la que ya hemos recorrido, porque aquí ya tenemos identificada, esto ya es una etiqueta permanente, ya está optimizada esta distancia. En cambio, este otro nodo no lo podemos tomar de referencia porque todavía no es una etiqueta permanente, es una etiqueta tentativa. Entonces su distancia no está optimizada. Para eso tenemos que sumar entre los dos, nos vamos por la que ya está optimizada. ¿Cuál está optimizada? La tercera. Entonces nos dice que son 10 kilómetros que ya se recorrieron más 4 kilómetros de la distancia actual, que son en total 14 kilómetros pasando por el nodo 3. ¿Sí? Entonces, y ahí tenemos las 3 etiquetas tentativas para los siguientes 3 módulos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pregunten si tienen alguna inquietud. Entonces se asigna el rótulo permanente al nodo 2 y los rótulos tentativos al 4 y 7. ¿Sí? Aquí tenemos al 4 y 7. Y aquí me faltó también 4, 7 y 5. Le estamos asignando el nodo tentativo. Una vez que se asigna el nodo permanente, comenzamos a evaluar cuáles son las distancias más cortas. Por ejemplo, para ir acá, al nodo 7, ¿cuál es la distancia más corta? Tenemos que ver, vamos a ver acá. La distancia más corta, ¿cuánto es? Si venimos, son 13 más 6, 18, ¿no? Aquí si viene 13 más 6, 18. Pero, ¿qué pasa si nosotros decidimos no venir por esta ruta, sino que decidimos venir por acá? Aquí sería 10 más 4, 14, pasando por este nodo, y si pasamos por acá, son 4 más, son un total de 18 kilómetros de recorrido. Entonces, la ruta más corta para llegar al nodo cuarto no va a ser pasar por el nodo 2, sino va a ser pasar por el nodo, perdón, por el nodo 5. O sea, ir 1, 3, 5. Y recorremos un total de 18 kilómetros. Entonces, la etiqueta tentativa se actualiza y ahora vamos a tener que son 18 kilómetros. Ya sabemos que por esta otra ruta, si vamos por el 15, está descartada esta ruta porque es lejana. La otra ruta es 10 más 3, son 13, que ya está identificado. Entonces ya no tenemos que volver a analizar acá porque ya están optimizadas estos recorridos. Entonces hacemos 3 más 16, la una opción. 3 más 17, ¿para qué nos vamos a meter con el 17? Si nos hace mucho más larga, entonces está descartada esa ruta. Acá 3 y 4, aquí son 10 y 4, es conveniente. Y hacemos el otro corte que son 4, si nos resulta, son 18, entonces 18 es menor que 19, y entonces obviamente esta ruta es mucho más conveniente. Ahí etiquetamos para el siguiente nodo, el nodo 5. En el nodo 5 tenemos, obviamente ya estaba optimizado como la ruta es directa, sabemos que es 14, en cambio si venimos por este lado tendríamos que es 6, más 13 más 6, 19, es mayor a 14, ¿para qué vamos a perder tiempo dándonos la vuelta por allá? No se diga por el otro lado, entonces la ruta más corta son 14 kilómetros pasando por el nodo 3. Ya tenemos la etiqueta permanente para este caso. Para el nodo 4 también tenemos ya la etiqueta permanente. Y para el nodo 7, ¿cuál será la ruta que más conviene? Vamos a ver. Si vamos directamente son 13 más 17, 30. Si vamos por el otro recorrido, ¿cuánto es? 13 más 6, ¿cuánto es? 19. Más 5, 24. 24. Entonces aquí diríamos, esta ruta resulta mejor. Pero también ya hemos identificado que aquí resulta mejor ir por acá. 10 más 4, 14, más 4, 18. Entonces tenemos que hasta ahorita la ruta más corta 18, más 5, 23. Entonces daríamos a entender de que esta es la ruta más
corta. Tenemos que ver este otro camino, pasando por el nodo 6, qué tal nos resulta. Entonces la seguimos dejando como etiqueta tentativa y marcamos la distancia para el nodo 6 como etiqueta tentativa también, porque estamos haciendo 14 más 2, 16. Y una vez que ya tengamos identificada cuál es el mejor recorrido, hacemos la etiqueta permanente. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta esta parte? Si tienen alguna duda, pregunten. No se queden con inquietudes porque estos temas es segurito de examen. ¿Sí? Esto, que les va el examen, les va el examen. Ya, vamos a ver la siguiente parte. Ya una vez tenemos identificado los nodos más cortos, ¿no? Miren, aquí ya sabemos que es 18 y 5. Miren que todavía no está marcado como etiqueta permanente porque hay la inquietud. Si de repente por acá resulta más conveniente, entonces no se la marca como etiqueta permanente hasta haber optimizado todas las rutas. Miren que se va haciendo de poco en poco. Entonces acá, como es una sola ruta directa, 2 es menor a 6, entonces obviamente esta es la ruta más corta y tenemos que son 16 kilómetros pasando por el nodo 5. Ya está optimizado este nodo. Ahora sí vamos a ver, ¿qué ruta nos conviene más para llegar al nodo 7? Ya vimos, si nos vamos por el nodo 2, son 30 kilómetros, están muy lejos. Si nos vamos por el nodo 4, eran 28 kilómetros, no me conviene tampoco, o sea, es mejor que, sí, pero vamos a ver otra ruta. Si nos vamos por el nodo 6, ¿qué pasaría? Entonces, si nos vamos por el nodo 6, tenemos que ver cuál es la etiqueta permanente. Acuérdense que lo tenemos como etiqueta tentativa. Entonces, para la etiqueta del nodo 6, vamos a decir que se pasa por el nodo 14. En el nodo 14, más 2 kilómetros son 16 kilómetros. Entonces, no hay más rutas porque en los siguientes 6, entonces ya tenemos que este se convierte en un nodo permanente, donde tenemos 16 kilómetros de recorrido y pasando por el nodo 5. Entonces, esta opción sería 16 más 6, estamos hablando de 22 kilómetros de recorrido. Entonces, la distancia más corta para llegar al nodo 7, obviamente va a ser pasar por el nodo 6. Y se recorre una distancia total de 16 más 6 kilómetros son 22 kilómetros. Ya tendríamos la etiqueta permanente para el nodo 7. Y ahora vamos a terminar con el nodo 4. Ya habíamos visto que pasando por el nodo 2 son 19 kilómetros. Pasando por el nodo 4, ¿sí? Haciendo este recorrido, 10, 5, 4, son 18 kilómetros. Y si vamos por el nodo 7, que es la otra opción, vamos contando, son 10, 14, 16, más 6, 22, más 5, 27. Entonces, esta distancia no me conviene y mi mejor recorrido obviamente va a ser pasar por el nodo 5, que son 18 kilómetros. Y ahí con eso, ya asigno el rótulo permanente para el nodo 6 y las etiquetas del nodo 7. ¿Sí? Y ahora sí tendríamos la asignación del rótulo permanente del nodo 5 y ya tendríamos toda nuestra ruta optimizada. ¿Sí? Ahí ya tenemos todos nuestros nodos plenamente identificados. Entonces, la ruta más eficiente que nosotros haríamos para ir al nodo 1 es pasando por el nodo 3. Entonces vamos 1, 2, 3. Para llegar a este nodo tenemos que pasar por el nodo 5, es decir, por el lado de acá. Para venir acá tenemos que pasar por el nodo 3. Si queremos ir hasta acá tenemos que primero pasar por el nodo 5. Del nodo 5 tenemos que pasar al nodo, o sea, aquí, este es el nodo 7, tenemos que ir al nodo 6, del nodo 6 tenemos que ir al nodo 5, del nodo 5 tenemos que ir al nodo 3, y del nodo 3 llegamos a la matriz. Y así tenemos todos los recorridos. Aquí, si estamos en este, nos dice, trasládate al nodo 5, aquí te dice, trasládate al nodo 3 y trasládate al nodo 1.
y en total has recorrido 18 kilómetros. Y así tenemos establecida toda nuestra diagramación con la distancia de ruta más corta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?